Hola, ¿cómo están? Hoy charlamos con mi amigo Gastón Marinelli, quien es economista por la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en economía en la Universidad de San Andrés, de la cual tiene la tesis en curso, y actualmente se desempeña como analista de investigación en el Banco Mundial. Quédate a ver la charla. Bueno, Gasti, muchas gracias por sumarte hoy. Y nada, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué decidiste estudiar economía y qué es lo que más te gusta de la economía? Mira, fue como medio a último momento. Yo durante la secundaria, gran parte de la secundaria tenía pensado estudiar otra cosa. O sea, estaba bastante convencido de que quería estudiar ingeniería. De hecho, fui mutando. Por algunos momentos me inclinaba por ingeniería industrial, después ingeniería en sistemas, por todo esto de que era un comentario recurrente que se venía la programación, la programación, la programación. Y bueno, en el último año de secundaria, yo terminé la secundaria en el 2018. Y durante ese año fue cuando el programa económico de Macri empezó a tambalear y empezaron todos los economistas a salir en televisión y a ser como protagonistas de los medios de comunicación. Y bueno, ahí me picó un poco el bichito, digamos, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué estas cosas salen mal o salen bien? Y, y nada, empecé a interiorizarme un poco, empecé a ver mucho la tele, digamos, cuando aparecían estos personajes en televisión. Y bueno, medio a último momento, cuando llegó el momento de inscribirme, dije, bueno, a mí, o sea, lo que tiene en común, si querés, la ingeniería y la economía es que hay matemática en el medio. Entonces dije, bueno, claramente esto no me molesta porque en definitiva ya había ido por ahí. Y nada, me interesó la parte social, digamos, de esta cosa que tiene la economía de intentar de resolver problemas y abordarlos de una forma analítica y nada, y en definitiva intentar mejorar el bienestar de todos. Y nada, me gustó esa pata social y dije, bueno, voy a probar sin saber a priori si iba a ser, digamos, la elección definitiva. Y no, y la verdad que cuando entré a la carrera y tuve la primera materia de economía, que es Introducción a la Economía, que es básicamente donde ves un poquito de todo y te das una idea de por dónde va a ir la cosa, la verdad que me encantó y nada, me di cuenta que había tomado la decisión correcta por suerte. Espectacular. Y encima después tuviste la suerte de conocerme a mí a lo largo de la carrera, entonces me mejoró todo, fue para arriba. Compañeros de lujo. No, escúchame, yo estoy detectando un fenómeno hace un tiempo que veo que los economistas antes iban más a hacer después la maestría en economía y ahora van más a hacer maestría en finanzas. Me incluyo, bueno, los chicos también, Sí, todo. sí, sí. Entonces, ¿por qué pensás que es esto? A mí me parece que, por un lado, es porque la maestría es más para cuestiones académicas y quizás es un poco más duro que la maestría en finanzas, pero nada, el que hizo la maestría en economía acá sos vos, así que nada, contame por qué la ves esa. Eh, bueno, obvio, es una decisión muy personal, ¿no? Hay una cuestión de gustos también en el medio que, digamos, es indiscutible. Pero después sí, yo creo que hay varias cosas. Uno ahí cuando tiene que elegir como su sendero, es como que eso va a determinar mucho su carrera, digamos, 10 años en el futuro, 20 años en el futuro. Entonces, nada, a mí un poco lo que me pasó es que yo en la carrera, digamos, la pasé muy bien. Me gustaron mucho los temas, digamos. Yo dije, bueno, yo quiero más de esto, digamos. O sea, la verdad que me gustó mucho y sentía que quizás había lugar para ahondar más en el tema o especializarme en lo que a mí me gustara, porque viste que las maestrías tienen esto que a diferencia de la carrera, uno como que puede hacer su propia maestría, digamos, dentro de maestría en finanzas, por ejemplo, uno puede hacer muchas cosas distintas. Bueno, Sí. y en economía es un poco lo mismo. Entonces dije, bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los temas macro y quizás en la carrera teníamos, obvio, materias macro, pero quizás la carrera tenía un foco más micro. Entonces dije, bueno, quizás es una oportunidad para meterle más a esto que me interesó y quizás no ahondé tanto. Así que fue un poco por eso. Nada, sí, la maestría en economía es dura porque hace un poco también de nexo entre lo que sería alguien recién salido de la universidad de grado, digamos, y lo que sería el paso posterior, que es el doctorado. Entonces, las maestrías en economía se suelen proponer
digamos, preparar a los alumnos para eso, o sea, exponerlos a, digamos, cursos que rozan el nivel de doctorado en algunos casos. Y bueno, eso también es algo muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? La maestría en economía tiene una pata muy importante académica que quizás Sí, uno Carolina podría... Carolina Pam me dijo algo parecido a vos de que la maestría en San Andrés la preparó muchísimo para las primeras materias de su doctorado en Brandeis, en Estados Unidos. Entonces, sí, sí, o sea, se dice eso, que al menos San Andrés te curte un montón para eso. Sí, sí, la verdad que tengo la mejor de las opiniones con San Andrés, tuve una experiencia buenísima. Y bueno, sí, eso es algo también que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, ese tiempo invertido que uno gasta en la maestría en economía, si quizás uno tiene claro que su camino no es un doctorado o no es, no sé, trabajar en un organismo internacional, que quizás son cosas que, digamos, te requieren doctorado, te guste o no. Quizás si uno no tiene claro eso, hay otras opciones mejores, ¿no? Como quizás la maestría en finanzas, que te da como un abanico más amplio de cosas, eh, más pragmático, más práctico, que quizás una maestría en economía, que bueno, sí, es una apuesta fuerte hacia un camino, ¿no? Y bueno, sobre gustos ahí ya es un mundo, pero nada, yo la verdad tuve una muy, muy linda experiencia y nada, pude como solidificar bien los conocimientos de la carrera y también especializarme un poco en lo que me gusta, nada, que son los temas macro, ¿no? No, espectacular. ¿Y ahora se viene el PhD o cómo funciona todo eso? Sí, Estás haciendo la tesis igual de maestría, ¿no? No terminaste todavía. claro, yo terminé, digamos, las materias de la maestría y prácticamente ni bien terminé, me vine para acá, para Washington. Entonces, como que no, todavía me queda digamos, la ejecución de la tesis, que es como el monio final de la maestría. Así que estoy con eso, mientras trabajo, también intento de repartir un poco el tiempo con eso. Y sí, mi idea es en el futuro hacer el doctorado, en parte, bueno, porque nada, un poco me gusta, me gusta estos temas y en ese sentido no me parece que no lo vaya a disfrutar, al contrario. Y por otro lado también está como como la ambición de crecimiento dentro de estos organismos, ¿no? Si uno quiere, digamos, hacer carrera de largo plazo, especialmente en Estados Unidos y en organismos internacionales también, medio que a uno le ponen, como le dan 2 o 3 años y llega un momento en el que te dicen, bueno, si querés volver acá, tenés que hacer un doctorado y si no, tenés que buscarte otro trabajo, Sí. básicamente. Eh, La vara y altísima. bueno, Siempre la no, vara. sí, la vara estaba bastante alta, sobre todo además los últimos años como que hubo una tendencia de sobreprofesionalización en todos los aspectos, ahora como que es súper común tener, ¿Cómo no tenés un PhD en Harvard? ¿Sos tarado? sí, sí, 23 años y ya te piden Claro. PhD y 20 años de experiencia. Eh, pero sí, sí, es una tendencia, fíjate que bueno, que nosotros lo vivimos, o sea, la mayoría de nuestros amigos todos están haciendo alguna maestría, Sí. y antes, 20 30 años antes, eso no era tan común. Eh, entonces, nada, esto es parte de lo mismo, así como pasa en el ambiente laboral argentino, pasa en Estados Unidos y en todos lados. Así que sí, 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 mi idea es, nada, ganar un poco de experiencia acá, aprender de la gente que me rodea, porque lo que tienen los organismos es que te dan la posibilidad de charlar y de frecuentar gente muy capacitada, con muchos estudios, con experiencia laboral, que hizo un montón de cosas distintas, que te puede dar como, no sé, esta visión de, no sé, vos tenés dudas acerca de dónde te gustaría estar en el futuro y podés charlar con diferentes personas que tuvieron diferentes caminos y nada, y eso te instruye mucho. Así que nada, mi idea es ganar un poco de experiencia acá, aprender y después sí continuar con el doctorado y después vaya a saber uno qué. El postdoc. Después ya te piden el postdoc. Sí, sí, termina siendo un Ponzi que nunca salí Sí, sí, del sí, sí. sistema. No, si sale uno no lo hace y se derrumba. Se derrumba toda esa Claro. opción. No, escúchame. Bueno, estás hace un tiempo ya en el Banco Mundial. Te quería preguntar cómo es el proceso de
entrar ahí, o sea, cómo caes a trabajar de La Plata al Banco Mundial. Ujú, Y nada, después de eso, tipo, ¿qué es lo que haces? Tu día a día, vas a la oficina, volvés de tu casa, contame un poco qué ujú. es lo que haces. Bien. No, la verdad, en mi caso, o sea, el tema de los organismos también es como muy variado, o sea, puedes hablar con diferentes personas y todos te van a contar una experiencia distinta en términos de cómo entraron, qué hacen y demás. Pero en mi caso, yo estaba como terminando la maestría, cerca de terminar, dos meses antes de terminar. Y bueno, justo el Banco Mundial tenía una posición disponible porque nada, como ellos tienen este ciclo de recambio en el que llega alguien recién salido de la maestría, trabaja 2 años, se va a hacer el doctorado, le deja el lugar a otro y así. Entonces, bueno, justo había un ciclo de recambio en ese momento y buscaban a alguien con perfil macro, digamos, que esté interesado en esos temas. Yo justo en la maestría, todas las materias optativas que como que definen tu perfil, Todo había hecho macro. todo macro. Ah, Sí, sí, todo súper súper sesgado. Entonces, bueno, medio que calzaba bien. También tuve, obviamente, la ayuda de que es el que es mi director de tesis, digamos, que es como mi advisor, digamos, de San Andrés. Y nada, él me hizo llegar esto, me dijo, me preguntó si me interesaba, charlamos un poco, yo le dije que sí. Y nada, ¿Quién era? o sea, ¿Quién era? sí, ¿Quién era? es Javier García Sico. Sí, no, está bien. Es muy, muy activo en Twitter, Sí, sí, hace sí. comentarios muy valiosos para aprender un poco de economía. Eh, y nada, bueno, fue así como muy, muy natural. Les mandé mi CV y nada, se ve que les interesó, tuve una entrevista y nada, finalmente fue todo muy rápido también, porque ellos necesitaban a alguien rápido. Yo hablé en octubre y me dijeron en enero tenés que estar acá. Eh, Así que sí, tampoco tuve mucho tiempo para pensarlo. Viniste a mi Pero cumpleaños sí, y te nada, fuiste, más o menos. claro. Sí, sí. Sí, yo cumplo en diciembre, así que cumplí en diciembre y ya menos de un mes después ya estaba acá. Eh, ¿Y qué y es lo que bueno, haces ahí en el banco? bien, yo particularmente estoy en la oficina, o sea, técnicamente se llama la oficina del economista jefe de la región de América Latina y el Caribe. Bueno, obviamente el lugar en el que trabajás define mucho lo que haces. En nuestro caso, la oficina lo que hace es generar dos reportes semianuales, digamos, genera dos por año, uno en abril y uno en octubre, Bien, que tiene una sección en la que es como una visión, un panorama general macro de la región, destacando algunos puntos que nos parecen relevantes o que merecen la pena ser mencionados. sí. Y después, en general, hay otro capítulo que es temático, por ejemplo, el reporte que acaba de salir, que salió hace una semana, 2 semanas, hablaba de crimen y violencia, por ejemplo. Y el anterior hablaba de impuestos a la riqueza, por ejemplo. Claro. Así que nada, básicamente 2 meses antes de que ese reporte salga, empieza el trabajo fuerte en eso, así que esa sería como una de mis tareas. O sea, de febrero a abril, dedicación al reporte, y de agosto a octubre, dedicación al reporte. ¿Pero qué haces? Y después, ¿Escribís o estás con base de datos haciendo gráficos? Un poco de las dos cosas. O es, sea, que con el es reporte un, puntualmente, ¿qué haces? Más que nada, research. claro, sí, es como un poco de asistencia, digamos, y de análisis, como que brindamos un poco de soporte a los economistas senior y demás. Claro. Sí, es bastante variado. A veces recolectamos datos, pero bueno, tenemos bastante sistematizado lo que es bases de o sea, bases de datos y fuentes de información. Pero sí, en general hacemos gráficos o quizás a veces nos dan como una pregunta más amplia de, no sé, fíjate si hay algo interesante acá o en este grupo de países, algo que se te ocurra que vale la pena contar y demás. Entonces ahí es como un poco que uno tiene que proponer y mostrar. Y sí, a veces hay cosas muy puntuales, ¿no? No sé, buscame este dato y haceme este Claro. gráfico. Pero sí, también está como este espacio, esta libertad para que uno busque y si le encuentra algo interesante lo proponga, digamos, para el reporte, lo cual está bueno. Y, mm, y ¿Y te nada, sí, un gusta? poco eso. ¿Te gusta lo que estás Sí, haciendo? sí. Sí, 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 yo creo que se aprende mucho, más que nada esto, con la interacción con los economistas que ya Claro. tienen más experiencia y también uno se da cuenta cómo.
varía la forma de pensar cada uno, porque vos en un reporte trabajas con un economista, en otro trabajas con otro. Eso también se va rotando dentro de la oficina. Así que está bueno, te da la posibilidad de interactuar con mucha gente. Y después, bueno, el resto del tiempo, digamos, cuando no hay un reporte inminente ahí cercano, que básicamente es desde abril a agosto, más o menos, en la franja que estamos transitando ahora. Eh, Básicamente lo que haces es trabajar en investigación con algunos de los economistas que pertenecen a la oficina y tienen sus propios proyectos, ¿no? Claro. Entonces ahí uno se puede sumar a proyectos que le interesen y obviamente siempre uno tiene como la función de ser un soporte general de la oficina, ¿no? Si algún economista de la oficina necesita algo porque tiene alguna presentación o viaja por algún tema y necesita quizás que uno le dé algún soporte, eso es algo constante, pero después sí uno quizás se involucra en algún proyecto en particular con algún economista que trabaje en algo que a uno le interese, ¿no? Espectacular. Bueno, un poco metiéndonos un poco más en la actualidad, quizás, ya que decías que mirabas un poco América Latina. ¿Cómo ves a la Argentina en este último año y medio de cambio de gestión? Sacando la parte política partidaria de lado, ¿no? Me refiero a la macro Argentina, que es de lo que vos sabés. ¿Cómo lo ves y para dónde vamos, más o menos? El proceso que se inició en Argentina, digamos, de balance fiscal, de, digamos, una política monetaria más razonable, eh, intentar de a poco ir desmontando, digamos, la maraña de regulaciones eh, que trababan un poco todo el, digamos, el funcionamiento tanto del mercado laboral, producción, etcétera. Yo creo que eso es muy positivo. Veremos, bueno, ahora hay algo muy importante que son las elecciones de medio término, que medio que van a mostrar si, digamos, si la gente sigue apoyando el cambio que inicialmente votó, que Claro. yo creo que es muy importante, porque eso va a determinar nada, las expectativas que se tengan para adelante y un poco creo que es lo que está esperando también el mercado internacional, ¿no? De ver, ok, se hizo esto, nosotros en general desde afuera la visión es optimista, digamos. El mercado como que ve con buenos ojos lo que se está haciendo, pero también es cierto que quiere ver si la gente que vive en Argentina está dispuesta a seguir por el mismo camino. Así que yo creo que esa es una incógnita que está cerca y que va a estar bueno que se despeje. Y después, bueno, nada, todavía creo que queda mucho por hacer, hay mucho lugar para seguir desregulando y nada, abriendo un poco más la economía argentina, que estuvo cerrada mucho tiempo. Pero nada, creo que es muy bueno, digamos, el ancla esta que propone el gobierno de austeridad fiscal, nada, de tener una política monetaria razonable y demás. Creo que Argentina necesitaba eso y es un poco lo que la gente demandó. Eh, pero nada, yo la verdad soy optimista, creo que vamos por el buen camino y lo más importante creo yo es si esto es sostenible o no. Y creo que un poco va a depender nada, de lo que pase en las elecciones de medio término para ver si el gobierno tiene, digamos, el apoyo político suficiente como para seguir profundizando y que esto no quede como a un camino a medias, digamos así. Pero bueno, yo creo que la verdad que si uno antes de las elecciones se planteaba un escenario de hoy estar con una inflación entre el 2 y el 3 mensual, después de venir de inflaciones en diciembre de más del 20% mensual, yo creo que cualquiera hubiera firmado, digamos, esta situación actual. Habiendo salido del cepo, al menos para las personas físicas y parcialmente para las empresas, yo creo que cualquier economista hubiera firmado esa situación al día de hoy. Así que nada, la verdad que muy optimista por ahora. Espectacular, estás medio con las fuerzas del cielo, parece. Nada, joda, joda. Nada, y lo último, Gasti, para no molestarte más, ya te agradezco un montón por sumarte. No, gracias a vos. Eh, Igual somos amigos, así que te deberías haber sumado igual. Así que, Sí, obvio, obvio. pero bueno, la Sí, costumbre la gente quizás no sabe el trasfondo detrás Claro, y claro. parece. No, no, con Gasti somos amigos, vamos al cumpleaños del otro, nos juntamos, estudiamos juntos la carrera. Somos amigos. Ajá. Pero bueno, te queda la costumbre de agradecernos, estás hablando
Ricardo Desi, le mandamos un saludo y bueno, le tenés que agradecer a Ricardo Desi por su Sí, sí, por supuesto. Nada, lo último que te quería preguntar es, va, no preguntar, sino pedir que hagas, no sé si una especie de, o de consejo o algo así para aquellas personas que, no sé, tienen un par de años menos que nosotros, están en cuarto año de la carrera y dicen, che, mirá, yo me quiero ir a estudiar afuera, a trabajar afuera en organismos similares. Ujú. ¿Cuál es el camino a seguir que te parece a vos el más indicado para ese objetivo? Bueno, yo creo que un ejercicio muy bueno a hacer cuando uno se está acercando hacia el final de la carrera de grado es preguntarse dónde uno quisiera estar 10 años para adelante, ¿no? O 15 años para adelante. Y bueno, y en base a eso, como que uno tiene que primero posicionarse en el futuro y en base a eso decir, bueno, voy a tomar todas las decisiones en el medio que me lleven hacia ese lado. Entonces, bueno, primero uno se debería preguntar si en el futuro se ve, no sé, trabajando en un organismo internacional o Claro. trabajando en una gran corporación. Bueno, eso ya es una distinción muy, muy grande. Y bueno, supongamos este caso de organismo internacional. Sí, Entonces, uno automáticamente, si quiere ir por ese lado, yo recomendaría hacer una maestría en economía. Yo creo que para la mayoría de las posiciones que se abren, tanto Banco Mundial, BID, FMI, etcétera, eh, casi que es un requisito obligatorio tener una maestría en economía. Eh, Después, bueno, dónde hacer la maestría en economía, eso ya depende mucho de qué quieras hacer. Eh, no es lo mismo si vos querés hacer, no sé, microeconomía aplicada que si querés hacer macro. Entonces, eso ya te abre opciones distintas. O, bueno, hay gente que le encanta especializarse en econometría. Entonces, bueno, eso ya es otra, otra forma de evaluar qué programa hacer. Eh, y bueno, lo más importante, creo yo, es aprovechar la gente que uno tiene alrededor. O sea, tanto en la universidad como en las maestrías, lo que tenemos es que tenemos un montón de profesionales que nos rodean, que tienen contactos, que están dispuestos a ayudarte, que si ven que uno está interesado, le extienden la mano. En general, la gente es bastante generosa, quizás mucho más de lo que uno piensa. sí, coincido. Eh, y nada, solemos, yo creo que es pecar de vergonzosos, al menos en muchos casos. Y yo creo que no hay nada más lindo para el profesional que está del otro lado, que uno le muestre interés en lo que él hace y que le muestre que lo considera a él alguien como una guía, ¿no? Que uno va a consultarle simplemente qué debería hacer para lograr tal objetivo. Y nada, yo creo que eso es muy valorado por la gente. Al menos yo, desde que lo empecé a hacer, me di cuenta que la gente es muy abierta y muy predispuesta a ayudar. Así que nada, yo recomendaría que, bueno, primero que decidan dónde quieren ir. Sí. Segundo, que si ese camino es trabajar de economista en el futuro en un organismo internacional, bueno, que elijan una maestría en economía, cualquiera, la que crean que más se adecua a su gusto. Eh, y que una vez ahí aprovechen ese año o 2 años, porque bueno, hay maestrías en economía que duran un año, otros dos, eh, que aprovechen para hablar con los profesores, digamos, con la gente. Y de ahí salen muchísimas oportunidades. O sea, yo creo que la mayoría de las oportunidades laborales que yo vi, tanto de mías como de mis pares de la maestría, muchas salieron con interacción con profesores. Eh, entonces, nada, si uno hace una maestría y no se lleva eso, medio que se llevó la mitad de lo que se podría haber llevado. Así que nada, yo le diría, hagan lo que les gusta, si les gusta macro, hagan macro, si les gusta micro, hagan micro, si les gusta finanzas, hagan finanzas. Eh, Nada, yo creo que, o sea, hacer una maestría es difícil, lleva tiempo y lo mejor es estar haciendo algo que te gusta y que te está llevando al lugar a donde vos querés estar. Y además tampoco son Eh, baratas. as- no, tampoco son baratas. Bueno, no sé cómo es en finanzas, en economía sé que hay muchas becas. Se suele dar becas. No sé cómo es en finanzas porque es como algo más de negocios, entonces no sé cómo funciona. No Pero hay. en economía no hay, ¿no? No, no, prácticamente no existen. Claro. Bueno, en economía como tiene esta pata como de investigación, Claro. se suele como becar a los alumnos, ya sea que son de buen rendimiento académico, es decir, que tienen un buen promedio de grado, o eh, que realmente necesitan asistencia financiera porque de lo contrario no podrían hacer el programa. En muchos casos
nada, yo en ese sentido no tendría vergüenza y si tiene una entrevista con una maestría en economía o lo que sea, yo lo preguntaría de frente. En general hay. Sí, Hay. además no tiene nada de malo, es lo más normal del mundo. No, no, Es más y normal. nada, y funciona así, o sea, está todo como ya estandarizado y existe la posibilidad. Y es Así que importante la pata de promedio para tanto, no sé si tanto para la maestría, porque entiendo que, va, depende de capaz la facu, pero entiendo que la maestría es más fácil acceder independientemente del promedio, pero digo, para ir afuera es, es importante, o sea, para los que no saben, mi promedio es negativo, más o menos fue negativo en la carrera, el de Gasti era bastante mejor que el mío, pero bueno, está bueno que, nada, que cuentes un poco cómo es sí, la importancia del promedio o la no importancia del promedio. en todo lo que es academia es importante el promedio. Eh, Básicamente porque nada, si uno en el futuro quiere, no sé, hace la maestría en economía, trabaja 2 o 3 años en un organismo y quiere hacer un doctorado. Bueno, una de las cosas que van a usar, porque las universidades extranjeras reciben cientos, en algunos casos superan los 1000 aplicantes, ¿no? Para hacer un doctorado. Y en general se admiten entre 20 y 30 personas. O sea, es un 2 o un 3% la tasa de aceptación. Entonces, Tenés que ser mejor básicamente, que 100 tipos. O sea, tenés que. claro, y lo bueno es que obviamente no es univariable, o sea, no miran solo el promedio, sino miran un montón de cosas, pero el promedio es una de ellas. Entonces, si uno está decidido que quiere en el futuro o hacer un doctorado o entrar a un organismo, también pensá que para entrar a un organismo también se reciben cientos de aplicaciones y de Sí. alguna forma lo tenés que comparar. Eh, Así que nada, sí, yo diría que es importante el promedio, si tu camino es hacia organismos o hacia estudiar afuera o ese camino, yo creo que sí es muy importante el promedio, así que si todavía hay gente que está en la licenciatura, yo diría que intente maximizar su promedio. Eh, Qué bueno que yo y no quería después de hacer la... esas cosas, boludo. Que hubiera estado complicadísimo. Nada, yo creo que es una cuestión de, nada, de proponérselo y obviamente dedicarle, obviamente maximizar el promedio lleva tiempo y horas, sí ya, ¿no? Em, pero nada, es dependiendo de lo que uno quiera en el futuro. Obviamente, en algunos casos es totalmente irrelevante y es mejor que uno tenga habilidades prácticas y sepa hacer más cosas a sacarte un 10 en el parcial de macroeconomía. Em, pero bueno, en la maestría sí importa también. Eh, pero nada, lo que más importa en definitiva, que esto lo he charlado con mucha gente sobre este tema, son las cartas de recomendación. O Sí. sea, tanto para entrar a un organismo como para estudiar afuera, lo que sea, eh, lo que más importa son las cartas de recomendación. Gente que pueda decir, yo lo conozco, o por un lado fue mi alumno, o si no fuiste su alumno, trabajé con él y la verdad que es una persona muy dedicada, muy profesional, le gusta lo que hace, es ambicioso, etcétera. Así que, de vuelta, muy importante las relaciones con profesores, profesionales, etcétera. Porque vos podés tener todo 10 pero si nadie puede decir nada sobre vos porque no te conocen, es muy difícil que logres, digamos, acomodarte. Sí. Eh, es muy poco los casos de gente que sin recomendación de nadie logran algo muy, muy grande. En general todo es medio en equipo y con ayuda y nada. No, es muy difícil acceder a eso si nadie te puede bancar. Ujú. Muy difícil. Bueno, Basti, llegamos hasta acá. De vuelta, agradecerte por sumarte desde allá, desde Washington. Y nada, a mí me gustó la charla, espero que te haya gustado. Todo súper claro y Sí, esperemos que le sirva a alguien, sobre todo a la gente que ojalá. tiene ganas de dedicarse a cosas más o menos similares, ¿no? Y bueno, nada, lo último, bueno, muchas gracias a vos por este espacio. Somos amigos y estamos hablando en términos muy, Sí, muy muy formales, ¿no? profesionales. Sí, 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 es como un poco raro, pero está bueno también para que le sirva a otra gente. Eh, y nada, también quería decir que si cualquiera quisiera preguntarme más cosas, yo encantado de que cualquiera me hable y charlemos sobre organismos, academia, maestrías, lo que sea. ¿Te pueden hablar por Eh, LinkedIn? por LinkedIn, sí, por donde quieran, sí, no hay problema. Perfecto, buenísimo. Bueno, Basti, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Gracias. gente. Nos vemos.